El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Nos encontramos hoy con otro de los grandes textos de la Cuaresma, ¿verdad? Si la semana pasada escuchábamos el texto del Evangelio de Jesús en el desierto, que de alguna forma venía a enfocar la realidad de nuestra mirada del mundo y ante Dios, pues hoy el texto que acabamos de proclamar viene a decirnos cómo es ese Dios que se nos revela, cómo es ese Dios por el que nos encontramos y cuál es el sentido, la forma de vivir esa realidad. Es muy bonito el texto, en primer lugar porque viene a como unir el Antiguo con el Nuevo Testamento, simbología completa del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se sube a la montaña, a la nube, es decir, todo eso que en el Antiguo Testamento era manifestación de Dios, ese mismo temor que los discípulos tienen cuando la nube nos envuelve, el temor de Moisés, el temor de Abraham, es el temor de todas las grandes figuras del Antiguo Testamento. Ahí, con Jesús aparecen 2 elementos fundamentales. En Jesús y con Jesús están Elías y Moisés. Con Jesús están recogiéndose, pues, el culmen del gran movimiento del Antiguo Testamento. Por un lado la ley, pero por otro lado el profetismo. La ley simboliza la seguridad de Dios y la seguridad de Dios. La ley es la que le da al pueblo el sentir que pertenecen a ese Dios que los ha escogido, a ese Dios que los ha llamado, a ese Dios que los ha guiado hacia esa tierra prometida que Dios dio a su padre Abraham. La ley viene a ser como ese fundamento o ese cimiento en el que la fe del pueblo judío se cimienta. Es para nosotros también pues la misma realidad, ¿verdad? Todos nosotros aunamos en nuestra vida esa doble realidad, la del profetismo y la de la ley. La de la ley para nosotros también cimiento, seguridad de que de alguna forma vamos marcándonos por los caminos que Dios nos da. Pero por otro lado está el tema del profetismo. El profetismo le da al pueblo de Israel esperanza. El profeta es aquel hombre que cuando las cosas están mal, cuando el pueblo se desvía, cuando siempre tiene una palabra, muchas veces para corregir, otras muchas veces para dar esperanza. Justamente también en Jesús encontramos esa dimensión. Jesús es también aquel que nos da esperanza para vivir, que nos da un sentido
tiendas. La tentación, mirad, que muchas veces tenemos los creyentes en lo que todos conocemos como grupos estufa, ¿verdad? Conocemos un grupo, conocemos un movimiento, conocemos una realidad en la que se nos toca el corazón y queremos perpetuar ese momento en el que el Señor nos toca. Y lo hacemos pues queriendo salvaguardarnos en ese grupo que refleja ese sentimiento y en el que yo encuentro seguridad. Es la gran tentación de los creyentes, quedarnos en nuestro grupo, en nuestro movimiento, sin darnos cuenta de que el Señor precisamente nos toca el corazón para hacer de cada uno de nosotros iglesia en salida. Esa iglesia está llamada a introducirse en la realidad del mundo y configurar esa realidad desde los valores de Cristo. Aquellos tres hombres que bajan con Jesús del monte, que han descubierto a un Padre que los ama. Ya la realidad no es un Dios que provoca temor, sino que es un Dios que provoca amor. Es el encuentro en Cristo de lo que es esa nueva forma de situarnos y de vivir a Dios. Y con ellos baja Jesús a seguir ese camino de Jerusalén. Es un camino que ciertamente supone morir a la realidad del mundo para vivir en los valores de Dios, lo que nos ha recordado de una forma tan bonita San Pedro en la segunda lectura, que tantas veces olvidamos, y San Pablo, y que curiosamente, como a San Pablo le duele su gente, pues le duele también que se hayan apartado de esa forma de Dios, que busquen una fe vacía donde siguen pues adorando a Dios con una mano, pero con la otra están adorando los valores y el sentido del mundo. Pues vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que estamos celebrando, que nunca se nos olvide lo que somos, gente tocada por Dios, que nunca se nos olvide lo que eso significa, y es que el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para estar con Él, y que no miremos tampoco a lo que nos tiene que llevar, que no es otra cosa que hacer levadura en la masa, es decir, ese grupo de gente que desde el silencio o desde el anuncio, según las circunstancias lo permitan, pues están llamados a vivir desde una realidad distinta, con unos valores distintos y mostrando pues lo que Jesús vino a mostrarnos, que lo que realmente triunfa en el mundo no es otra cosa que la